La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Hemos acabado hace muy poquito la saga que tenía que ver con el Corpus Hermeticum, que es un texto de la sabiduría greco-egipcia muy interesante por lo poético, por lo profundo y por los tres niveles que aborda a la hora de proponer un camino. Vamos a meternos ahora con otro tema, con otra serie de textos que a mi entender han sido siempre textos que han quedado al margen. Todo el mundo mira los evangelios, todo el mundo mira las parábolas, aquello que Jesús tenía para contar, lo apasionante de esas historias, de esos cuentos que nos maravillan como si fuéramos niños. Y sin embargo, hay algo que queda como al margen, y son las cartas paulinas, lo que se llama las epístolas. Para mí mismo ha sido siempre una incógnita, ¿no? Un enigma, el hecho de poder dilucidar qué hay detrás de esas cartas, que suenan tan amorales, ¿no? No amorales, sino suenan a morales, ¿no? A moralina. Suenan a debes hacer esto, no hagas lo otro, pórtate bien, hay que ser un buen cristiano y cosas por el estilo. Sin embargo, he dado con una autora que se llama Elaine Pagels. Seguramente este es un apellido francés, así que se pronunciará de otra manera, pero los norteamericanos lo pronuncian así, Pagels. Así que Elaine Pagels, que tiene este libro que tengo frente a mí, que es el Pablo Gnóstico, exégesis gnóstica de las cartas paulinas. ¿Qué es esto del gnosticismo? Bueno, fue un movimiento que tuvo su auge y luego lo aplastó en gran medida la iglesia naciente, cristiana, tradicional e institucional, a través de personajes como Ireneo de Lyon y bueno, Tertuliano y algunos otros. Este movimiento era un movimiento que aunaba un poco la sabiduría, bueno, era heredero del hermetismo también, de esta sabiduría greco-egipcia, judía, oriental, ¿no? Un poco también de China y de India. Todo junto, lo que llamaríamos paganismo, mezclado con judaísmo y con el mundo griego, bueno, salió, y con el cristianismo mismo, sale el gnosticismo.
que es una propuesta que tiene una visión más simbólica de las cosas, no una propuesta literal. Siempre las propuestas literales suelen triunfar, por eso hoy en día la Iglesia Católica casi en su totalidad tiene una propuesta literal, salvo en algunas etapas o aspectos más profundos que solo interesan a una minoría. De repente cosas como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús o Meister Eckhart o Nicolás de Cusa son personajes que realmente no atraen, realmente no interesan a la mayoría. Quedan como algo anecdótico, como un referente, como diciendo, mira qué profundo lo que dice, pero no me interesa. Me interesa más lo que me habla mi párroco, que me dice que hay que portarse bien, cumplir y que todo va a estar bien. Entonces, esa beta mística que ha tenido siempre cualquier religión, porque si no directamente muere, la religión desaparece, esos místicos ha habido una relación de amor-odio para con ellos. Entonces, la Iglesia Católica ha odiado a gente como San Juan de la Cruz, de hecho la pasó muy mal, lo metieron preso sus propios compañeros de orden con el fin de que rectificase su posición, ¿no? Esa reforma que quería hacer. Y si no, directamente lo dejaban morir en la celda. Y finalmente se escapó. Así también le pasó a otros tuvieron peor suerte y desaparecieron, por ejemplo el movimiento de las Beguinas, el propio Meister Eckhart, que estuvo al borde de ser capturado por la Inquisición. Lo mismo le pasó a Santa Teresa de Jesús, que estuvo también ahí al límite. Hay este amor-odio, pero el hecho es estas visiones místicas, estas visiones como la de Hildegard von Bingen u otros místicos y místicas, es necesaria. Básicamente es necesaria. Sin eso se nos cae todo. ¿Por qué? Porque apela a las bases, al silencio, al misterio. Y el movimiento gnóstico, por más que se revista de un montón de poesía y de metáforas y a veces confunda, hablando de que de León IV salió León número V, que ese se encontró con su contraparte femenina llamada, no sé, la verdad, y se encontraron y tuvieron un hijo, y uno dice, esto es un lío, era más fácil Padre, Hijo, Espíritu Santo y se acabó la historia. Sí, es verdad, es un lío, pero es un lío como el Apocalipsis de San Juan, un lío lleno de metáforas y maravilloso para desentrañar. Ahora, tenemos también gnosticismos modernos como el de Samael Aun Weor o Beor, que bueno, ya lo toma por otro lado, suena como a mezcla de teosofía y a mi entender no me simpatiza tanto, me parece un poco más embrollado y bastante moral. Sin embargo, lo que vamos a proponer aquí proviene de una historiadora, una investigadora. Elaine Pagels es profesora de Historia de las Religiones de la Universidad de Princeton, es una reconocida autoridad internacional por sus estudios sobre los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, este lugar donde se encontró montones de textos, el Evangelio de Tomás y otros más. Y bueno, tiene algunos libros en su haber muy interesantes. Sobre todo vamos a tratar ahora este. ¿Y qué nos va a permitir este enfoque? Mire, yo le digo una cosa. Usted hasta ahora venía leyendo los evangelios muy entretenido, y Jesús se encuentra, cura revive un muerto, todo genial. Y después llega a las cartas paulinas y encuentra que aparece Pablo diciendo, no sé, en las cartas a los corintios, a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses y demás. Y bueno, se encuentra con ellos y les dice, dentro de poco voy a ir a visitaros, a los, no sé, a los efesios, pórtense bien, me dijeron que fulano se está portando mal, ya voy a ir a ponerlo en línea, acuérdense del amor y la caridad. Y uno dice, bueno, todo eso es muy superficial, o sea, no hay la misma profundidad de los evangelios. Este Pablo fue el primero que escribió. Nosotros en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, cuando en realidad ni siquiera fueron escritos en ese orden. El primero fue el de Marcos, en realidad. Después vino Mateo y Lucas, y por último Juan. Entonces no va primero el de Mateo realmente. Se puso en ese orden por otras razones
en su momento y así quedó. Y luego en lo que llamaríamos la parte de las epístolas, vio que está la carta de Pablo a, y no sé, Romanos, Efesios, como le digo. Y después viene cartas de Pedro, cartas de, no sé, de Tito y qué sé yo. Y finalmente el Apocalipsis. Bueno, de hecho, los Hechos de los Apóstoles, que es un libro bastante largo, que está después de los Evangelios, en realidad es una extensión del Evangelio de Lucas. El mismo que escribió una cosa escribió la otra, solo que la cortaron en dos y dejaron el Evangelio por un lado de Lucas y por otro lado los Hechos. Y las cartas, entonces, son epístolas que escribió Pablo, que fue el primero que escribió algo acerca del cristianismo. O sea, antes de que apareciera el Evangelio de Marcos, que fue el primero, ya Pablo estaba escribiendo. El primer Evangelio apareció hacia el año 70, ¿no? Que fue cuando se destruyó el templo de Jerusalén por los romanos, porque hubo una revuelta judía. Mientras que Pablo escribió en el 50. Pablo escribió en el 50. O sea, después de la muerte de Jesús, él persiguió judíos y no sé qué, le pasó ese episodio, ¿se acuerda de que una voz le habló y le dijo: Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento Pablo se convirtió. Fue una cosa medio tragedia porque él perseguía judíos y al otro día ya estaba hecho cristiano y los judíos que ayer perseguía no lo querían creer, se sentían bastante nerviosos con su presencia porque decían, este en cualquier momento nos entrega. Entonces, ese era Pablo, era un tipo sumamente pasional. Y en el año 50, antes de cualquier evangelio, antes que hubiera ningún escrito dando vueltas, él escribía a distintas iglesias que él iba fundando en sus viajes. Él viajaba a Éfeso, viajaba a Tesalónica, viajaba a Colosas, viajaba a Roma, viajaba a Atenas, y en esos viajes él iba fundando comunidades. Y después les escribía para que, a veces desde la cárcel, porque estuvo preso, para ver cómo iban, básicamente, y para decirles, bueno, les mando a mi compañero fulanito, que les va a ayudar, y demás. Entonces, eso era lo único que había en ese momento, no había ni un evangelio. Los evangelios aparecieron 20 años después de la primera carta de Pablo, o sea, en el 70. Entonces, en realidad, en el Nuevo Testamento deberían venir primero las cartas de Pablo, si las ponemos en orden cronológico. Primero serían las de Pablo. Se sabe que la autoría no es por completo de Pablo. Algunas, por ejemplo, la segunda de Corintios, hoy en día se pone en duda que la haya escrito Pablo. Sin embargo, como siempre decimos, las tradiciones antiguas no les importa mucho quién escribió qué. Lo importante es hacer una exégesis, una interpretación de aquello que está ahí. Y si es valioso, pero vale, ya está. No hace falta que tenga la firma y que tenga el copyright de nadie. Entonces, hay una exégesis, una interpretación gnóstica. Nosotros podemos interpretar estas cartas paulinas, que si no son solamente proclamas morales, la podemos entender de una manera gnóstica. Y cuando lo hagamos, se nos va a revelar un mundo nuevo para estas epístolas. Nos van a revelar que tienen un contenido que no habíamos pensado jamás y que comienzan a resultar valiosas. Por lo menos para mí, hasta el momento en que leí este libro que me introdujo en la interpretación gnóstica. Y cuando hablamos de gnósticos hablamos de, por ejemplo, el clásico es Valentín. Está Basílides también, pero Valentín es la clave. Valentín era un gnóstico de Alejandría, de allá del siglo primero, y estuvo generando como una escuela muy grande, de la cual salieron varios de sus discípulos. Estaba Marcos el Mago también, estaba Basílides, como le digo, estaba Teodoto. Bueno, entre todos estos, él llegó, por ejemplo, fíjese, en el año 140 llega a Roma, desde Alejandría. Y ahí recibió el influjo en Alejandría, de la filosofía griega, de la religión pagana, judía y cristiana. Bueno, este hombre escribió, o se dice que escribió, quizás fue alguno de sus discípulos, pero de nuevo no importa, el llamado Evangelio de la Verdad, o Evangelio de Valentín, también conocido como Pistis Sophia,
que ya lo analizaremos, que es un texto más largo. Ese sí está lleno de imágenes y de eones que se encuentran con Sofía y el demiurgo y todas unas cosas así. Básicamente es como una especie de secuela. ¿Vio cuando termina una película y tuvo mucho éxito y que le hacen la secuela? Le hacen algo más, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Es después que Jesús fue crucificado, todo el mundo se pregunta, y bueno, ¿qué pasó? Se le apareció a los discípulos y después se fue al cielo. ¿Y después? Bueno, acá dice que en el Pista y Sofía que Jesús se quedó 40 años más con los discípulos, enseñándoles. Así. Ese es el Pista y Sofía, pero lo trataremos en otro momento. Entonces, vamos a usar la interpretación que hacen gnósticos como Valentín, Teodoto, Marcos el Mago también en alguna ocasión, de la mano de Elaine Pagels, para poder interpretar estas cartas. Y luego de que lo hagamos, o en el transcurso, verá cómo se revela un mundo nuevo y empezamos a entender esto de otra manera. Y, por lo menos para mí, como le digo, estas cartas cobraron un sentido que antes no tenían. Y yo que conozco el mundo hindú, estoy acostumbrado al Bhagavad Gita, a su texto dialogado y a su triple división del ser humano, como también hace el Tantra, entre, digamos, iniciantes, intermedios y avanzados. Sería así, es los Pashu Vira Divya, tamásicos, rayásicos y sátwicos, y en el gnosticismo son los ílicos, psíquicos y neumáticos, que los vamos a ver, no se preocupe, repetidos a cada rato. Así que vamos a iniciar con la carta a los romanos. La carta a los romanos es la primera que Elaine Pagels elige tratar y vamos a ir entendiendo cómo plantea entonces Pablo estas cartas, que de hecho se dice que Pablo todo el tiempo estaba combatiendo a la herejía gnóstica. O sea, todo el tiempo con sus cartas intentaba desacreditar a aquellos que, tanto como él era un judío de la égira, del exilio, y de la diáspora, en realidad no de la égira, de la diáspora, y vivía en un mundo romanizado y helenizado. Pablo era de ahí, era de Tarso, ¿no? Era de Cilicia. Entonces, él tenía una formación y un lenguaje también griego, latín y además el hebreo. Entonces, tanto como él, muchos recibían el influjo del mundo, como le digo, greco-romano, ¿no? Y oriental. Entonces, y egipcio. Entonces, todo eso se mezclaba y generaba visiones nuevas, que no eran la hebrea, ¿no? Y tampoco era la cristiana de Pedro, digamos. No. Eran otras. Entonces se dice que en estas cartas Pablo combate eso. Pero los valentinianos, los gnósticos en general, pero como le digo, Valentín era el más como fuerte y su planteamiento más complejo y completo, decían lo contrario, que justamente Pablo era un gnóstico y que estaba hablando en un lenguaje simbólico como para que crean que está diciendo una cosa pero está diciendo otra. Así que lo vamos a analizar bajo esta perspectiva, no para afirmar que Pablo era gnóstico, sino para poder extraer una exégesis, una interpretación nueva de estas cartas y a mi entender más valiosa. Así que comenzamos. Vamos a ir a la carta de los Romanos. Carta de los Romanos del Nuevo Testamento, la parte de las epístolas paulinas, carta dirigida a los romanos. Vamos a Romanos 1 y dice así: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol, separado por el Evangelio de Dios. Entonces dice Lane, Pablo abre su carta indicando su doble responsabilidad, de hecho su doble identidad, como podrían reclamar los exégetas valentinianos. Pues el apóstol se identifica como, primero, esclavo de Jesucristo. Fíjese que dice Pablo, esclavo de Jesucristo, así se presenta. Es decir, se presenta como un psíquico. Y por otro lado, ahora se lo explico, por un lado él se sitúa como un esclavo y por otro lado como un neumático. Es decir, se identifica psíquicamente una segunda vez cuando dice que es llamado, a diferencia de los neumáticos que son elegidos. Pero paradójicamente prosigue identificándose como alguien separado por el Evangelio de Dios. Entonces, fíjese, son tres
postulados. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol y finalmente separado por el Evangelio de Dios. Entonces los valentinianos dicen que cuando Pablo dice que es esclavo de Jesucristo, voy a beber un poco de agua, que es esclavo de Jesucristo y llamado apóstol, lo que está diciendo que es un psíquico. ¿Qué es un psíquico? No es el que tiene poderes paranormales. Un psíquico, para los gnósticos, es aquel que cree en la verdad encarnada en Cristo, en Jesús, ¿no? Cree que Dios está ahí afuera, que Jesús está ahí afuera y que tiene que adorarlo, tiene que cumplir rituales, tiene que ir a misa, tiene que comulgar, es decir, que hay un cielo post-mortem real, mientras que los neumáticos de neuma, como neumonía, neuma, que tiene que ver con el aire, el espíritu, serían los espirituales, son aquellos que ya están un paso más allá y entienden que ese Cristo es interior, que ese paraíso es interior, que ese Dios es interior, ¿no? Exterior también, es decir, el mundo exterior, pero el mundo interior. Entonces, no son los neumáticos personas que dependan de una afuera, es todo interior. Son la minoría, obviamente. Si hablamos de un 100% de la población mundial, los neumáticos serán un 3%, mientras que los psíquicos serán un 20% y todo el resto son ílicos. Los ílicos son las personas materiales, es decir, las que no les importa nada de todo esto. Ni siquiera les importa como a los psíquicos, de aunque sea tratar de hacer cosas que les permitan avanzar espiritualmente. No, ni siquiera. Entonces, él se presenta de dos maneras. Está diciendo, voy a hablar de dos maneras distintas. Voy a hablar para psíquicos y para neumáticos entremezclado, para que los dos me entiendan. Pablo, esclavo de Jesucristo, cuando alguien es esclavo de otro, de Jesucristo en este caso, es porque está sujeto. Habla de, estoy sujeto a ese que está ahí afuera. Llamado apóstol, alguien que fue llamado, alguien que te convocan, ¿no? Por ejemplo, él está diciendo, yo estaba en lo mío y de repente me llamaron. Pero por otro lado dice separado por el Evangelio de Dios. Ese separado tiene que ver con que es neumático. Entonces los exégetas valentinianos establecen una correlación entre este pasaje y las alabanzas de Pablo hacia aquel que me separó del seno de mi madre. En otra ocasión, en Gálatas 1:15, él dice, aquel que me separó del seno de mi madre. Aprovechándose de esos pasajes, dice Orígenes, que es un padre de la iglesia, para probar que Pablo pertenece a los neumáticos elegidos. El apóstol, explican los valentinianos, utiliza este lenguaje simbólico para revelar que ha nacido de Dios, el Altísimo Padre, a través de la madre, que es sabiduría, o sea, Sofía o gracia. Para los gnósticos había los neumáticos, los psíquicos y los sílicos. Los neumáticos eran los que habían nacido directamente de Dios el Padre. ¿Vio cuando Jesús hablaba de mi Padre? Ese. El Padre Supremo, el Dios trascendente, sin forma. Mientras que los psíquicos no habían nacido de ese. Habían nacido, es una metáfora, habían nacido del demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Los gnósticos consideraban que ese Dios supremo se expresó como montones de niveles o de escalones o peldaños de una escalera, cada nivel un poquito más bajo, a eso le llamaba los eones, ¿no? Los eones o las eternidades, por así decir, eso es lo que significa eón, eternidad, y una de ellas se llamaba Sofía, y era la última, ¿no? Sabiduría. Y esta sabiduría quiso, por alguna razón, mirar a Dios, se giró, dio la vuelta y quiso mirarlo, antes de tiempo. Estaría planeado para más adelante, ella quiso antes. Y al mirarlo, fue como castigada por Dios y cayó. Cayó del pleroma, cayó de... pleroma significa plenitud, ¿no? De esa cosa que estaba todo bien, todo perfecto, ese Edén, cayó. Y al caer, cayó en el mundo, por así decir, material, y lo fue creando a medida que caía. Al mismo tiempo ella tuvo un hijo. Ese hijo fue llamado el Demiurgo. Y ella lo dotó de poderes de creación
y cuando el demiurgo crea, ella sin que él se dé cuenta le mete un poco de su espíritu, de su ruaj, y a las personas que crea el demiurgo, a los seres humanos, plantas, animales, ella a los seres humanos le mete una chispa de ella misma, para que esos seres humanos busquen la redención y al buscarla descienda ese Cristo a encontrarse con ellos y lo lleve de regreso y en ello a ella también. Esa es la idea. Entonces los neumáticos son aquellos que están aquí en el mundo cotidiano, pero son casi, como diciendo, conectados directamente a la fuente, con el Padre. Entonces tienen una visión más profunda de las cosas, más integrada, más total. Mientras que los psíquicos son hijos del demiurgo. Entonces son personas que están más vinculadas a la ley, a ese Yahvé de los ejércitos, a cumplir reglas, ¿no? A hacer esto está bien, esto está mal, hay que circuncidarse, hay que ir a misa, hay que, ¿no? Hacer el salat musulmán, hay que cumplir. Esos son los seguidores del demiurgo, que no está mal, no está mal. El psíquico, a través de seguir al demiurgo con suerte, logra trascender al demiurgo, en algún momento se da cuenta y puede entrar, como los neumáticos, en el pleroma. Puede redimirse la politrosis, la redención, tanto de todos estos seres como también de Sofía. Entonces, el apóstol, explican los valentinianos, utiliza este lenguaje simbólico para revelar que ha nacido de Dios. Él se está proclamando, Pablo está diciendo, soy un neumático, el Altísimo Padre, a través de la Madre, que es la sabiduría, Sofía o gracia. ¿Por qué Pablo, el gran maestro espiritual, se identifica primero como un simple siervo psíquico? Es decir, si Pablo dice que es separado por el Evangelio de Dios, como diciendo vengo directamente del Padre, soy un elegido, ¿por qué entonces hablo de mí previamente como un esclavo de Jesucristo y un llamado, como alguien que estaba metido en sus cosas y de repente lo llamaron? ¿Por qué me declaro así tan grosero, tan inferior, tan burdo, y luego digo que soy súper profundo y que tengo una visión directa con la fuente, una conexión? Porque quiere hablar en dos niveles y lo está anunciando. Dice, a partir de aquí voy a hablar como si yo fuera un psíquico para que me entiendan los psíquicos y como si yo fuera un neumático para que me entiendan los neumáticos. Teodoto, uno de estos gnósticos, discípulo de Valentín, citando a Filipenses 2, del 7 al 9, recuerda cómo el Cristo espiritual, neumático significa eso, espiritual, se vació de sí mismo, la kenosis, para tomar forma psíquica, forma de un esclavo. Es decir, Jesús hizo lo mismo. Jesús o Cristo se vació de su totalidad, de su equilibrio y encarnó, es decir, bajó de nivel como un bodhisattva cuando busca salir de ese nirvana, de ese pleroma, ese Buda que alcanza la iluminación, dice voy a salir, voy a ser una persona común, voy a mezclarme con la gente, voy a enseñar. Y para enseñar tengo que hablar el lenguaje de la gente, es decir, tengo que hacer lo que se llama el arrastre. Tengo que bajar al nivel en que está tal persona y de a poco casi imperceptiblemente ir llevándola hacia aquello más profundo. Si yo voy a esa persona y le hablo directamente de lo profundo, no hay punto de conexión. No me va a entender. Necesito bajar a su nivel y empezar a arrastrarla, ¿no? En la India lo tenemos a Brahma, el creador, que es nacido del ombligo de Vishnu. El dios supremo para la India, en una de sus vertientes, es Vishnu, ¿no? Ese Vishnu es trascendente, es imponente, es invisible, es inefable, todo lo que la mente no puede alcanzar. Sin embargo, cuando se crea cada Brahmanda, cada universo, aparece un Brahma, un creador, un demiurgo. Y Brahma poco a poco va entendiendo cómo crear y crea todo. Crea seres. Estos seres poco a poco van buscando regresar a la fuente, pero muchas veces se confunden y adoran a este Brahma, a este creador, como si él fuera la cuestión, lo importante. Y en realidad no. Brahma solamente es casi como un mensajero. El demiurgo, Yahvé, el que imparte la ley, no es malo. Simplemente da enseñanzas
y él mismo no tiene una visión total, tiene una visión parcial. Por eso Jung hablaba de esto, de que Job intentaba, a través de sus preguntas, entender por qué ese demiurgo lo maltrataba, por qué ese Brahma, ese Yahvé, le hacía pasar momentos difíciles, y lo obligó a ese Yahvé a preguntarse cosas que no sabía, ¿no? Ese Yahvé no se acordaba porque es un Brahma, y los Brahmas saben de ellos hacia abajo, pero no de ellos hacia arriba, saben muy poco de lo que los trasciende. Entonces, ahí obligó a que descienda ese Cristo para dar esa respuesta, que luego lo veremos. Jesús, para que siendo hallado en semejanza humana, pudiera hacerse accesible a los psíquicos. Como esclavo, Pablo imita a Cristo. Él, aunque escogido, se identifica voluntariamente con los psíquicos que son llamados, ¿no? Los psíquicos son llamados, acuérdese. Usted está metido en sus deseos, en sus peleas, en sus emociones, en la vorágine de su vida, y un día siente un llamado. Eso es lo que le pasa a un psíquico. Y es un esclavo. Ese psíquico reconoce un poder superior y lo adora, cumple, ¿no? Hace rituales, se inicia en, no sé, en la confirmación, el sacramento de la confesión, es decir, va cumpliendo distintas cosas, como la circuncisión que tenían los judíos, por ejemplo, o la ley. Están sujetos a esa ley, son esclavos, mientras que el neumático es libre, por completo. Entonces en Romanos, ahora también capítulo 1, pero del 3 al 4, continuando lo anterior, venía diciendo que Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol, hasta ahí dice soy psíquico, a partir de ahí dice separado por el Evangelio de Dios, ahí dice que es neumático, acerca de su Hijo, quien vino a la existencia desde la descendencia de David, según la carne, designado Hijo de Dios en el poder del Espíritu. Pablo demuestra, dice Lane, ahora cómo predica él mismo el Evangelio de Dios de dos formas diferentes. Primero proclama que él llegó a la existencia, ¿no?, desde la descendencia de David según la carne. Es decir, está hablando de que va a hablar de alguien que llegó a la existencia desde la descendencia de David según la carne. Es decir, de un Cristo hecho carne. Por lo tanto, tangible, un Cristo de carne y hueso para los psíquicos. Los psíquicos necesitan decir, ¿cuándo vivió Cristo o Jesús? ¿A qué se dedicaba? ¿Era carpintero? ¿Qué color de pelo tenía? Nos interesa saber los detalles. ¿Estas palabras son verdaderamente de Jesús o no? Eso es lo que piensa un psíquico. Esa es su manera de abordar el tema. Y en segundo lugar, Pablo dice, y también voy a predicar al designado Hijo de Dios según el Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Se refiere primero al linaje humano del Salvador y después a su relación con Yahvé, el Creador. De esta forma entienden los psíquicos el mensaje de Pablo, pero los valentinianos rechazan tal exégesis literal. Es decir, un psíquico común va a decir que acá está diciendo Pablo que va a hablar acerca de Jesús, quien vino a la existencia desde la descendencia de David, pero también fue designado Hijo de Dios por el poder, según el Espíritu, ¿no? Como que el Cristo hombre Dios, ¿se acuerda esa división que siempre se hace en la Iglesia Católica? Que Cristo es al mismo tiempo hombre y Dios y que eso es un misterio. Bueno, los valentinianos dicen no. Acá lo que está diciendo Pablo es otra cosa. No es que ese Señor llamado Jesús es hombre y Dios a la vez y que tenemos que adorarlo, seguirlo e imitarlo. No, está diciendo que va a hablar de dos Cristos, de un Cristo para los psíquicos, que tenga carne y hueso y que lo veamos ahí afuera, que viene del linaje de David según la carne, y va a hablar de otro Cristo, un Cristo interior, un Cristo profundo, un Cristo que no necesariamente está ahí afuera, el Cristo de los neumáticos. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que sigamos por ahí contando estas cositas. Ahí va.
Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Dice, el lector iniciado aprende de la tradición secreta que aquí de nuevo Pablo está hablando simbólicamente. David significa el demiurgo. Ese es el Brahma. Cuando habla de Pablo de que va a hablar de un Jesús o de un Cristo nacido del linaje de David, está diciendo que es como si uno dijera, bueno, Krishna va a encarnar con un cuerpo hecho por Brahma. Es decir, si Brahma es el creador de todo y crea los átomos, digamos, bueno, Krishna, si va a tener un cuerpo físico, es un cuerpo hecho de Brahma. Vamos a poder mirarlo a Krishna y tocarlo. Bueno, está diciendo lo mismo de Jesús. David significa el demiurgo mismo. Es una metáfora adecuada, dice Elaine. Primero porque el demiurgo domina a las criaturas como un rey menor, y en segundo lugar porque ha creado y engendrado a la humanidad según la carne. Entonces Pablo caracteriza en el versículo 1, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, la predicación psíquica del Salvador según la carne. Entonces ahí está hablando según la carne, como hijo del demiurgo. Es decir, un señor llamado Jesús de Nazaret, nacido de María y de José, bajo los parámetros de el creador del mundo, el patriarca, el Brahma. Es decir, lo caracteriza como David, como alguien de carne y hueso que creó todo. Ese es el demiurgo. Pero en el versículo 4 del mismo capítulo 1 deposita la programación neumática de Cristo según el Espíritu, como el designado Hijo de Dios, del Padre. Entonces dice, fíjese, viene diciendo, voy a hablar acerca de su Hijo, quien vino a la existencia desde la descendencia de David según la carne. Hasta ahí está hablando para los psíquicos. Está diciendo que ese Cristo es hijo, el que va a nacer, el Jesús, hijo del demiurgo. Y a partir de ahí pone, designado Hijo de Dios en el poder según el Espíritu. El Espíritu se traduce como neuma, ¿no? Por lo tanto, está hablando que voy a hablar de dos Cristos, de uno interior y de otro exterior. Los iniciados, entrenados para leer la estructura más profunda del texto, podrían ver en el versículo, capítulo 1, versículo 1, cómo Pablo se identifica a la vez como psíquico y como miembro de los neumáticos elegidos, y en los versículos 3 y 4, cómo demuestra dos formas diferentes de predicación. Es decir, ya vamos viendo que al iniciar el texto de Romanos, él decía, yo por un lado soy psíquico, como que él se muestra como, y por otro lado soy neumático. Y en el verso 3 y 4 dice, y voy a hablar de un Jesús psíquico y de un Jesús neumático. Dice Teodoto, uno de los discípulos de Valentín, explica que Pablo llegó a ser apóstol de la resurrección en la imagen del Paracleto, es decir, del Espíritu Santo. Inmediatamente después de la pasión del Señor comenzó a predicar. Después de que murió Jesús y tuvo él ese despertar, empezó a predicar. Por eso predicaba al Salvador en cada una de las dos formas. Por el bien de los psíquicos, que son los de la izquierda, predica al Salvador según la carne. Y como alguien nacido humanamente y que sufre. Porque esto pueden comprenderlo y de esta forma le temen. Es decir, Pablo se va a referir a un señor que predicó, que murió en una cruz, que sufrió, como diciendo, ¿necesitan ver a alguien externo? Vale, yo les voy a presentar a alguien externo. Pero a la vez les voy a hablar en un lenguaje un poquito velado y simbólico para los poquitos que son neumáticos. Entonces, ¿por qué vela el lenguaje de expresión para los neumáticos? Porque los neumáticos son menos. Si fueran la mayoría, él hablaría abiertamente de forma neumática y en tal caso simbólicamente para los 3 o 4 que son psíquicos. Pero como este mundo está lleno de psíquicos y de muy pocos neumáticos, entonces hay que hablar para los psíquicos en gran medida y un poquito veladito ahí, como diciendo entre líneas, les mando algo para los neumáticos. Entonces Pablo además predica al Salvador según el Espíritu. Ese es el neumático.
Esto lo hace en el verso 4, en el versículo 4, designado Hijo de Dios en el poder según el Espíritu, como el engendrado a partir del Espíritu Santo y una virgen, como lo reconocen los que son neumáticos. A la derecha, porque el apóstol, explica Teodoto, sabe que cada uno conoce a Dios a su manera y no todos lo conocen por igual. Esto dice Teodoto. Entonces, esto puede parecer elitista, un poco como la República de Platón, que dice que solo los filósofos pueden gobernar, o los hindúes mismos, que dicen que los sátuicos, ¿no?, los puros, los neumáticos, tienen una visión totalmente distinta a la de los rayásicos, los pasionales, y ni hablar de los tamásicos, los ignorantes. Entonces, todas estas cartas están dirigidas no a los ignorantes, porque nunca se van a interesar en estas cosas, pero sí a los pasionales o psíquicos y a los neumáticos minoritarios o espirituales. Ahora vamos en Romanos también, capítulo 1, del verso 5 al 7. Vamos avanzando, fíjese, muy lento. Dice, a través de quien, o sea, continúa diciendo, a través de quien hemos recibido la gracia, caris, como carisma, caris, y el apostolado, entre todas las naciones por el bien de su nombre, en el que también vosotros sois llamados de Jesucristo, para todos los que sois amados de Dios y para los llamados santos. Para vosotros gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor de Jesucristo. Pablo entonces, dice Lane, habiendo recibido la gracia, reconoce su función principal como apóstol de todas las naciones. Esto lo hace en el verso 5. Para los gentiles, por un lado, fíjese, ¿qué significan los neumáticos? Cada vez que hable de los gentiles, ¿qué eran los gentiles? Los no judíos. Vio que Pablo predicaba para los hebreos, por ejemplo, como la carta a los hebreos, pero también para los romanos, como en este caso, Colosas, Tesalónica, Éfeso, eran ciudades que no eran judías. Si bien él iba a las sinagogas de esas ciudades y primero predicaba, se cuenta históricamente, a los judíos, luego había mucha gente llamada gentil, que eran aquellos que querían entrar al judaísmo. Entonces estaban muy ávidos. Entonces esos son los gentiles hablando históricamente, pero hablando ahora simbólicamente, los gentiles son los neumáticos. Y, o sea, los griegos, cuando hable de los griegos, los gentiles son los neumáticos. Y cuando hable de los judíos que respetan la ley y se circuncidan, son los psíquicos. Dice, los valentinianos observan cómo Pablo distingue su propia misión hacia los gentiles, es decir, hacia los neumáticos, de la misión de Pedro hacia los judíos. Fíjese cómo contrasta. Pablo está continuamente queriendo mostrar que él está hablando también para los neumáticos, mientras que Pedro era el que insistía con el tema de solo para judíos, porque cumplen la ley, solo para judíos. El mensaje de Pedro, y Pedro como papa, digamos, como sus sucesores serían los papas de hoy en día, la iglesia institucional está hecha para los psíquicos. En general, ¿no? Usted va a una iglesia y lo que encuentra es todo un mundo psíquico, un mundo de ahí hay un Señor que murió por nuestros pecados, que vivió en el siglo I, que es de carne y hueso, que lo ve a usted representado en una cruz. En cambio, usted en esa misma iglesia, rascando un poquito, va a encontrar un tipo al estilo San Juan de la Cruz, un místico. Cuesta encontrarlo, obviamente, pero lo va a encontrar y ese va a ser el neumático. Ese va a ser el de la escuela de Pablo, no de la escuela de Pedro. Entonces, Pablo distingue su propia misión hacia los gentiles, que son los neumáticos, de la misión de Pedro, que es hacia los judíos. Es decir, dice Lane, hacia los cristianos psíquicos que consideran a Pedro como el fundador de su iglesia. Como apóstol de los gentiles, Pablo indica en el verso 11, ¿no?, capítulo 1 de Romanos, verso 11, que anhela compartir con ellos su carisma espiritual o neumático, ¿no? Sin embargo, admite en el versículo 14, poquito más adelante, que se debe por igual a griegos y a los bárbaros, es decir, a los sabios neumáticos como a los necios psíquicos. Fíjese cómo todo el tiempo está jugando con ese doble mensaje.
como que él quisiera que todos entiendan la verdad neumática, pero que también no se preocupen, dice, voy a aflojar y a enviar un mensaje a los psíquicos también, para de a poquitos ir llevándolos hacia lo neumático. Los valentinianos podrían deducir que por esta razón equilibra sus fases, bendiciendo primero a los neumáticos, que son los amados de Dios, con gracia de nuestro Padre, y después a los psíquicos, que son los llamados santos, con paz del Señor, ¿no? Es decir, esto es lo que dice en este verso que estábamos leyendo, a través de quien hemos recibido la gracia, caris y el apostolado. Ahí le habla a los neumáticos. Le está diciendo, entre nosotros hay algunos más profundos que recibimos la gracia y el apostolado. Entre todas las naciones, por el bien de su nombre, en el que también vosotros sois llamados de Jesucristo. Y por otro lado dice, y para los llamados santos, ¿no? Para vosotros gracia y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Este pasaje ilustra un principio básico de la exégesis valentiniana, que Pablo utiliza el término Señor para designar a Yahvé y Dios. A Yahvé y Dios para referirse al Padre. O sea que siempre que Pablo hable del Señor, está hablando del demiurgo, está hablando de ese Brahma, está hablando del Dios de los psíquicos. Y cuando habla de Dios, la palabra Dios directamente, está refiriéndose al Dios de los neumáticos, al Padre trascendente. Entonces entendamos, un San Juan de la Cruz, un Nicolás de Cusa, siempre buscan a esa fuente, a ese Padre, a ese Brahman Nirguna, sin forma, mientras que los psíquicos van a buscar siempre, digamos la persona de parroquia, va a buscar siempre a un Dios con forma, ¿no? Y lo va a querer ver encarnado en sus rituales, en sus prácticas, y siempre como algo muy externo. Los exégetas valentinianos admiran la habilidad de Pablo para entrelazar estas frases tan sutilmente que un lector ingenuo nunca distingue su más profundo significado. O sea, llevamos 2000 años y un poco más de cristianismo y todavía la mayoría de las iglesias católicas y evangélicas protestantes interpretan las cartas paulinas como literales. Cuando él habla de, no sé, hombre y mujer, es hombre y mujer. Cuando él habla de no sé, Dios, el Padre, Yahvé, o judíos y gentiles, son judíos y gentiles. No hay una lectura más profunda, que es lo que estamos haciendo aquí. Afirman que cuando preguntan a dichas personas cuestiones directas, intentando conducirlas hacia el significado profundo, los psíquicos las rechazan como si fueran estupideces. Fíjese, los gnósticos decían eso, que cuando uno va ante un psíquico y le propone este tipo de cosas, enseguida a uno lo descartan tildando todo esto de una estupidez. Esa es la razón por la que, como decía Antoni de Melo, intentar hacer cantar a un cerdo no solo no lo vas a lograr, sino que además el cerdo se va a enfadar. Por eso es que Pablo no habla abiertamente a los psíquicos como hablaría a los neumáticos, porque sabe que no solo no lo van a entender, sino que lo van a rechazar, lo van a criticar y si lo encuentran frente a frente en esa época, lo iban a apedrear. Entonces valía más jugar con este doble sentido y llevarlos de a poquito si se podía. Los valentinianos toman tales respuestas como prueba, las de llamarlos estúpidos, de que, como señala el apóstol, el psíquico no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Estas son necedad para él. Es decir, el psíquico, el rayásico, no capta estas cosas profundas, no las recibe, esa caris, ¿no? Esa caridad de Dios, ese carisma, no lo recibe. Siempre se maneja más en un plano mental, de deducir cosas, buscar otras, rechazar unas terceras. Dice, no puede reconocerlas porque se distinguen neumáticamente, pero el neumático sí puede distinguir todas las cosas. Ahora, en Romanos, todavía capítulo 1, verso del 9 al 14, Pablo dice, Dios es mi testigo. Acuérdense, cuando dice Dios, es el Padre. Está hablando del Dios de los neumáticos. Cuando dice el Señor, está hablando del Dios de los psíquicos. A quien adoro en mi espíritu, neuma, en el evangelio de su Hijo,
de que continuamente hago mención de vosotros en mis plegarias. Ansío veros, les habla a los romanos, para que pueda compartir con vosotros un cierto carisma espiritual, neumático, para asentaros. Es decir, él los quiere ver en persona, ya vamos a ver por qué, para transmitirles algo muy especial. No quiero que permanezcáis en la ignorancia, hermanos, pues muchas veces intenté ir a vosotros, pero se me ha impedido hacerlo hasta el presente. Él está hablando a los psíquicos, como diciendo, ahora lo veremos, como diciendo, quiero ir a encontrarlos para transmitirles algo personalmente, para ayudarlos a salir de ese psiquismo. Estoy obligado para con los griegos y los bárbaros, para con los sabios y los ignorantes. Acuérdense, los griegos eran los neumáticos y los hebreos, los judíos, eran los psíquicos. Si Pablo, dice Lane, quiere compartir algo con sus corresponsales, con los que reciben la carta, ¿por qué no lo escribe en su carta? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se los pone? Eso que les quiere contar, ¿no? ¿Por qué no se los escribe? ¿Por qué abstenerse de escribirlo e insistir que debe verlos en persona para este propósito? Esto es lo que el lector inocente podría preguntar, mientras que el iniciado sostiene que puede distinguir el significado más oculto escondido en las palabras de Pablo. Cuando Pablo afirma, agradezco a mi Dios, en el versículo 8, por su fe no se refiere al demiurgo como su Dios, sino al Dios a quien adora en espíritu, como los neumáticos adoran al Padre. Fíjese lo que yo le decía, cuando dice Dios es al Dios supremo, al Dios de los neumáticos, mientras que cuando dice el Señor ya no, es el demiurgo. Lo que quiere compartir Pablo aquí es un carisma neumático. En su escritura, seguramente en su Biblia lo encontrará como carisma espiritual o don espiritual, porque espiritual y neumático es lo mismo. Esto está en el verso 11, ¿no? Sobre esto afirma Pablo mismo, no quiero que permanezcáis en la ignorancia. Esto lo dice en el 13. Como cualquier iniciado conocería su propia iniciación a la gnosis. Tal verdad neumática no puede comunicarse a través de los significados de un documento escrito, sino solo a través de la comunicación oral. Tanto en la India como en otras tradiciones, la iniciación tiene que darse normalmente por el gurú, en persona, no te lo pueden dar por correo, ni por WhatsApp, ni a la lejanía, tiene que ser en persona, tiene que haber la mirada, a veces el gurú te tiene que hablar al oído y decir al oído el mantra. Por eso Pablo les está diciendo, quiero ir y transmitirles un carisma neumático, un carisma espiritual, porque quiero sacaros de esa ignorancia, quiero ayudaros a que os asentéis, a asentaros, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver hoy. Vio que avanzamos muy poquito, pero la idea es esa, ir desglosándolo para que usted lo pueda ver también en su Biblia en casa y pueda hacer como una interpretación nueva de todo esto. Vamos a ir avanzando con la carta a los Romanos hasta que la terminemos y más allá de entender cada fragmento y de poder desglosarlo y recordar de qué se trataba cada partecita, se trata de empezar a mirar con otros ojos estas cartas paulinas y descubrir que uno puede hacer esta interpretación neumática a donde quiera que mire. Entonces mañana usted puede leer la Divina Comedia de Dante, que obviamente se presta mucho a eso, o el Quijote de Cervantes, y usted puede hacer una interpretación neumática. Esa exégesis está en nosotros. Las cosas, como decía Nietzsche, no existen los eventos, los objetos, las experiencias, sino las interpretaciones. Entonces, no es lo que leemos, sino cómo lo leemos. Si usted lo lee psíquicamente, va a encontrar prescripciones, portate bien, no hagas esto, no comas lo otro, si se portan mal van al infierno. Ahora, si lo leemos neumáticamente, ya vamos a entender que se trata de un tema interior, y eso es lo que hacía Jung. Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, en realidad era un gnóstico, y toda su visión es una visión de traer dentro aquello que es proyectado fuera. Entonces, la idea del inconsciente colectivo, la idea de la sombra que se proyecta, la idea de integrar los opuestos, la famosa enantiodromía, bueno, todo eso y todo lo que vimos en la película
Matrix en su trilogía, que la fuimos analizando, es netamente gnóstico. Todo el planteamiento de los Wachowski es un planteamiento gnóstico. Así que espero que les guste esta saga, que comenzamos con este capítulo, con esta emisión, y ya continuaremos en la siguiente. Soy Pablo Veloso para La Espada de Damocles y vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!